Entonces, abran su Biblia al segundo libro de Reyes en el capítulo 23. Cuando lo encuentren, digan amén o aleluya. Ok. La mitad del cuarto es amén, la otra mitad es aleluyas. Así es que vamos a orar tanto con los amenes como los aleluyas y vamos a poner el estudio en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo al que llegamos siempre con gozo y expectativa, Señor, al abrir tu palabra. Enséñanos en ella las cosas que quieres que aprendamos de ella hoy y que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino que también podamos, Padre Santo, salir de este lugar con el propósito de ponerla por práctica en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos, muy bien, segundo libro de Reyes capítulo 23. La semana pasada empezamos a hablar acerca de las reformas que Josías había estado haciendo en Judá. Recuerden, Josías era rey del reino del sur, ¿verdad? Que era la tribu de Judá. Y estaba haciendo muchísimas reformas que estaban diseñadas para volver los corazones del pueblo de Judá a Dios, porque se habían apartado tremendamente de Dios. Hemos estado viendo todo lo que habían estado haciendo y podemos ver claramente que el corazón de los judíos, tanto de Judá y de Samaria también, estaba completamente apartado de Dios. No hacían nada de lo que Dios les había dicho que hicieran en su ley. Adoraban dioses ajenos, quemaban incienso en los lugares altos, sacrificaban a sus hijos como sacrificios vivos a Moloc. Estaban haciendo todo aquello que era repugnante para Dios. Y para aquellos que creen que Dios es un viejito bonachón que nada más está ahí para cumplir deseos, están completamente equivocados, ¿ok? Están completamente equivocados porque hay cosas que Dios repudia, hay cosas que Dios no soporta y que tarde o temprano va a permitir que su ira descienda sobre aquellos que las practican y entonces pues las cosas no van a ir bien. Entonces hemos estado viendo todas las reformas que este buen rey trajo tanto a Judá como a Samaria también. Y porque también la trajo a Samaria, quiere decir que sus reformas estaban afectando no solo a Judá, sino todo el país. Todo el país le estaba siendo afectado por él, ¿verdad? Una de las cosas que hizo Josías durante esa reforma fue lo que vamos a leer hoy. Una de las cosas que hizo fue que volvió a celebrar la Pascua, que había sido la fiesta más importante de los judíos. Volvió a celebrarla, volvió a mandar al pueblo que la celebrara, porque habían dejado de celebrarla. Ahí es donde comenzamos esta noche en Segunda de Reyes 23, en el versículo 21, en donde dice que el rey dio a todo el pueblo la siguiente orden: celebren la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto, el libro que habían encontrado. Si se acuerdan, Hilcías se había encontrado el libro de la ley, lo leyeron y Josías se dio cuenta que debían celebrar la fiesta de la Pascua como una de las fiestas más solemnes de Israel y no la habían celebrado por muchísimo tiempo. Si la Pascua, dice el versículo 22, no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá. Y les di fechas, ¿se acuerdan la semana pasada? Les di fechas, se las memorizaron, las tienen aprendidas. No. Entonces, ¿qué onda? No es cierto, no es cierto. El tiempo en el que gobernaron los jueces en Israel comenzó, ¿se acuerdan que les dije? En 1425 antes de Cristo. 1425 antes de Cristo. Y acuérdense que del Antiguo Testamento para enfrente se va va descendiendo las fechas. ¿Sí? Y Josías comenzó a reinar en el año 641 antes de Cristo. O sea que de acuerdo a las cuentas que se sacan, habían pasado 784 años desde que el pueblo de Israel celebró la Pascua por última vez. Piensen en eso, 784 años, casi un milenio, casi 1000 años, ¿sí? Que los judíos dejaron de celebrar la Pascua, la fiesta más importante y la que el Señor les había dicho tan claramente en el Antiguo Testamento que debían celebrar perpetuamente. Y cuando se habla de algo que es perpetuamente, quiere decir para siempre. Quiere decir para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de por qué la Pascua fue celebrada? ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué la Pascua fue celebrada? No, ok, qué bueno que no se acuerden porque les voy a decir por qué fue celebrada, por qué se instituyó. La fiesta de la Pascua se llevaba a cabo el día 14 del primer mes del calendario judío, que era Nisán,
o Abib, que en nuestro calendario sería el mes de abril. Y se celebraba para conmemorar el éxodo de Egipto. ¿Ustedes creen que era importante o no era importante? Se celebraba cada año para celebrar el éxodo de Egipto. Sí, para celebrar y recordar lo que Dios había hecho por ellos cuando estaban en Egipto y los sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces era algo importante que Dios quería que recordaran siempre. ¿Sí? De hecho, por favor, háganme un favor, abran ahí en su Biblia, vayan a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, pónganse los lentes, lávense los dedos, abran su dispositivo. En Éxodo capítulo 12, comenzando con el versículo 1, fue cuando el Señor instituyó la Pascua. Y ahí dice lo siguiente: el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Noten, están en la tierra de Egipto. Y les dijo, versículo 2, este mes marcará el principio de los meses. En otras palabras, ahí es donde iba a ser el comienzo del año hebreo, iba a ser el principio de sus meses. Era como que la historia de Israel iba a comenzar ahí. Este mes marcará el principio de los meses. Y luego noten, será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. Entonces, si la familia era bastante grande, tenían que separar un cordero que alimentara a toda la familia, y como vamos a ver, no podía quedar nada para el siguiente día. Si la familia era demasiado chica, entonces se podrían juntar 2 o 3 familias y calcular más o menos cuánto se comía cada quien, y entonces sacrificar el cordero pascual para que las 3 familias comieran. En el versículo 5 dice, el animal, y presten atención a esto, el animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. ¿Escucharon eso? Macho de 1 año y sin ningún defecto. Un becerro, una oveja o una cabra cuando tiene 1 año es cuando más fuerte está, cuando está en buen estado. ¿Sí? Entonces lo van a tomar de 1 año y tiene que ser sin mancha. ¿Sí? Exactamente, y sin defecto. ¿Ok? Versículo 8, lo apartarán hasta el día 14 de ese mes. O sea que lo van a estar cuidando desde el 1 hasta el 14, lo van a estar cuidando, que no se vaya a tropezar, que no se vaya a lastimar, que no se le vaya a hacer ninguna marca. O sea que lo tenían que tener básicamente dentro de la casa, cuidándolo, ¿verdad? Así como ahora muchos tienen sus perritos, ¿verdad? No más que en aquel entonces pues no tenían cosas así como las de ahora, pero tenían que cuidarlo como si fuera uno de la familia, ¿sí? Y luego entonces lo van a apartar y lo van a estar cuidando hasta el 14. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. O sea, cada familia, según el número, si eran muy pocos, se unían 2 o 3 familias y lo sacrificaban entre la tarde y la noche. Al ponerse el sol se ponía como a las 6, entonces entre cuando el sol empezaba a ponerse hasta que se ponía totalmente, tenían que sacrificarlo. Noten el versículo 7, tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. Y esto es porque se iba a presentar en holocausto. Todo se tenía que consumir por el fuego. Versículo 10, no dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Esto es lo que se le llama un holocausto. Tiene que desaparecer, tiene que hacerse cenizas. Por eso a lo que Hitler hizo con los judíos se le llama el holocausto, porque quería exterminar completamente a los judíos, no quería que quedara ni uno solo. Entonces, este es un holocausto, ¿sí? Deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor, se trata de la Pascua del Señor. Tenían que estar listos.
Porque en cuanto amaneciera, Dios los iba a sacar de ahí. Versículo 12, noten. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Versículo 13, y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante. La palabra que se traduce ahí, seguiré adelante, quiere decir pasaré por encima de esa casa, pasaré por alto esa casa. ¿Sí? Por eso en inglés se le llama pass over, pasar por encima. Entonces toda casa que no tenía la sangre del cordero en los postes y en el dintel, el primogénito, tanto de hombre como de animal, iba a morir irremisiblemente. No había manera que se salvara. Pero si la familia sacrificaba el cordero de la Pascua, tomaba hisopo y la sangre y ponía la sangre sobre el dintel y los postes de la puerta, el ángel del Señor iba a ver esa sangre, iba a pasar por encima de esa casa y en esa casa no iba a haber ninguna mortandad. Es lo que dice ahí. De nuevo en el versículo 13, y cuando hiera yo a la tierra de Egipto, la sangre en las casas de donde ustedes se encuentran les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día, noten lo que les dice enseguida, ¿qué deberán hacer con él? Deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto que perpetuo que deben celebrar. En otras palabras, no habría ninguna razón, nunca, por la que los judíos no celebraran este día de fiesta. Estaban obligados a celebrarla porque les ayudaba a recordar lo que el Señor había hecho por ellos o iba a hacer por ellos unas cuantas horas más adelante. Brínquense ahí en Éxodo 12, brínquense al versículo 24. De nuevo nos dice ahí en el versículo 24, este será un estatuto perpetuo que ustedes y quienes, sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Versículo 26, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? O sea, ¿por qué están haciendo esto? ¿De qué se trata esto? ¿Sí? Versículo 27, ustedes les responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fiesta de la Pascua era para que tuvieran cada año la oportunidad de recordar cómo el Señor los había liberado de su cautiverio en Egipto, en donde estaban como esclavos de Faraón, y que tuvieran la oportunidad también de enseñarle a sus hijos acerca de ellos. Sí, ese era el propósito, que ellos mismos se acordaran y tuvieran la oportunidad de enseñarles a sus hijos. Entonces tenían esta fiesta, mataban este cordero, se reunían con la familia, comían, etcétera, etcétera, recordaban lo que Dios había hecho, y cuando los chamacos preguntaban, ¿y esto qué? Como a veces nos preguntan nuestros hijos, ¿por qué esto? ¿Y por qué hacen aquello? ¿Y por qué hacemos esto? Entonces la responsabilidad del padre es, mira, esto significa, esto es un símbolo de lo que Dios hizo por nosotros en Egipto, ¿sí? Y tenían la oportunidad de enseñarles acerca de ello, y les enseñaban acerca del cordero, y les decían cómo una víctima, el cordero, una víctima inocente, tuvo que derramar su sangre y morir para que esto se llevara a cabo. ¿Se parece a algo? ¿Sí? ¿Se parece a algo? Sí, ¿verdad? Cristo. Se parece a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y me imagino yo que una vez que celebraban la Pascua, les contaban a sus hijos acerca de todas las otras grandes obras que el Señor había hecho a favor de ellos en el desierto, y una vez que entraron en la tierra prometida, porque hubo muchas cosas que el Señor hizo por ellos en el desierto, ¿verdad? Caminaron durante 40 años, no se les acabaron las sandalias, no se les gastó la ropa, siempre tuvieron que comer, hasta cuando se quejaron, Dios respondía. Cuando entraron a la tierra prometida, los muros de Jericó cayeron. Entonces tenían la oportunidad de decirle todas esas historias a sus hijos. Sí, como nosotros debemos de tomar cada oportunidad que tenemos de contarles a nuestros hijos las historias de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, sigue obrando en nuestras vidas y va a seguir obrando hasta que nos lleve
a su presencia, ¿sí? Y me imagino a los chamacos, ¿verdad? Si eran como nuestros hijos eran, estamos ahí platicándoles acerca de lo que la Biblia dice acerca de la Pascua o alguna cosa, alguna fiesta que describe, y están, ya sé, ya lo he oído, ya lo he oído 1000 veces. Ya sé, y los chamaquitos se quieren ir a jugar, ¿verdad? Y los adolescentes se quieren ir a volver a abrir el teléfono y pues, ponerse a jugar o a chatear o lo que sea. Eso pasa a través de cada generación. Pero eso no excusaba a los judíos de no enseñarles a sus hijos. Era su obligación enseñarles a sus hijos para que no se olvidaran jamás de lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, estaba haciendo este estudio y una de las cosas una de las conclusiones que llegué es que en cierta forma esto es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos en la iglesia cada semana. Esto es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos en la iglesia cada semana. Estudiamos la palabra de Dios y eso nos recuerda acerca de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia del pueblo judío y cómo mucho de lo que Él hizo por ellos era una sombra de lo que un día Dios haría por todos nosotros o por todo el mundo a través de Jesús, ¿no es cierto? Eso lo estudiamos y llegamos a esos pasajes que nos hablan de estas cosas y nos recuerdan de estas cosas. Sí, creo que lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos como familia para adorar a nuestro Dios tiene el mismo propósito para nosotros. Sí, tenemos nuestro servicio de adoración y alabanza, ¿sí? Como ahorita, cuando estábamos cantando. ¿Y qué nos recuerdan esos cantos? ¿Qué nos recuerdan esos cantos? Cuando estamos cantando esos cantos y leemos las palabras en la pantalla y las cantamos con todo nuestro corazón, ¿qué nos recuerdan? ¿Sí? Nos recuerdan quién es Dios. Nos recuerdan lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y mientras las cantamos, estamos anunciando estas cosas a quienes aún no creen o a los que se han apartado, ¿sí? Entonces puede haber incrédulos entre nosotros y nos escuchan cantar estas canciones y prestan atención y a lo mejor el Espíritu Santo toca su corazón por medio de esos cantos. Puede haber alguien que se ha apartado del Señor y escucha los cantos que cantamos y eso lo regresa a un tiempo cuando estaba bien cerca del Señor, antes de que se apartara del Señor. Yo me acuerdo cuando recién vine aquí a Calvary Chapel, San Diego, una de las razones por la que mi entonces novia, después esposa, vinimos fue porque andábamos buscando consejería prenupcial. Y me acuerdo que un primo mío que es pastor de la iglesia del Nazareno me dijo, pues hay una iglesia, conozco una iglesia, el pastor es amigo mío y creo que ahí quedarías bien. Y yo pensé, pues ¿por qué quedaría bien que todas las iglesias no aceptan a gente de todo tipo de gentes? Cuando llegué me di cuenta. Pero cuando llegué aquí a Calvary Chapel, San Diego, había gente de pelo largo, hombres con pelo largo, a todos venían en sandalias o con shorts. Yo llegué con el pelo largo, llegué con arracadas y aretes y llegué bien así como andaba. Y dije, ya sé por qué me dijo este camarada que viniera aquí. Porque no me iba a sentir extraño. Imagínense que fuera una iglesia bautista o que fuera a una iglesia del Nazareno, que fui de la iglesia donde yo salí, etcétera, y que llegara yo con mis Levi's, mis botas, y mi pelo largo y mis aretes, y me imagino que todo el mundo se iba a voltear y se iba a quedar viendo, e iba a agarrar sus carteras y sus bolsas y acercar más a sus hijas, y iba a decir, cuiden a este camarada, ¿verdad? Pero me mandó aquí y le doy gracias a Dios que me mandó aquí. Y les digo qué pasó. Les digo qué pasó y le voy a tirar una curva a la hermana que está ahí en la pantalla ahorita. Le voy a tirar una curva. Así es que preste atención, hermana, ¿ok? Porque me acuerdo cuando vine, me senté del lado derecho como a la 6ª, 8ª fila para atrás. Y se sentó mi entonces novia, ahora esposa, ahí a un lado de mí. Y luego me senté yo y estaba ahí pues, a ver qué onda, ¿verdad? Me gustó mucho que el que tocaba la guitarra traía el pelo más largo que yo, ¿verdad? Estaba como que, all right. Ya llegué a mi lugar, ¿verdad? Y me acuerdo que empezaron a cantar un canto que se titula Te amo, Rey. Con eso empieza, ¿ya lo vio? Te amo, Rey. Ok. Y empezaron a cantar este canto. Va así, si se lo saben, cántenlo, ¿ok? Va así. Te amo, Rey, y levanto mi voz
para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi rey, que sea un dulce sonar para ti. Ahora que se lo saben, lo vamos a cantar otra vez. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Cuando escuché la canción, ¿qué creen que me pasó? Parecía como que habían abierto las compuertas de mis ojos y empecé a llorar como, y mi novia, no, todavía no mi esposa, mi novia se me así como que, ¿y qué le está pasando, verdad? Está entrando en algún trance o algo. Pero no, me acordé de lo bueno que Dios es, me acordé de lo bueno que había sido y de cómo me había cuidado aun cuando yo me había tirado de cabeza al pecado y lo había dejado y lo había abandonado. Me acordé y eso me llenó el escuchar, el cantar esa canción que había cantado yo tantas veces, llenó mi corazón de agradecimiento y llenó mi corazón de convicción. Y no pasó mucho tiempo después de que redediqué mi vida al Señor y aquí estamos ahora 30 y tantos años después. ¿Verdad? Eso es lo que pasa cuando nos reunimos y cantamos esos cantos de adoración y alabanza. Nos recuerdan a nosotros quién es Dios, nos recuerdan lo que Él ha hecho en nuestras vidas y anuncian estas cosas a quienes aún no creen o a los que se han apartado de Dios. ¿Sí? Y por eso lo hacemos. Sí, no es nada más venir y reunirnos y platicar y tomar café y todo. Venimos a encontrarnos con Dios una vez más. Venimos a tener comunión con Él una vez más. Por eso Pablo les escribe a los Efesios, noten en Efesios capítulo 5, comenzando con el versículo 19, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que dice, hablen entre ustedes. Cuando ustedes están en su casa y yo estoy en mi casa y los demás están en su casa, ¿podemos hablar entre nosotros? Nope. Pero cuando estamos aquí, todos presentes, y estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, podemos hablar entre nosotros de esta misma manera, con himnos, cánticos espirituales, con salmos. Testificamos el uno al otro de lo que Dios ha estado hablándonos, de cómo Dios se ha estado moviendo en nuestra vida, etcétera. A los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses capítulo 3, comenzando con el versículo 16, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse unos a otros, exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Versículo 17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, es entre ustedes, instrúyanse. Digo, yo sé que el pastor está encargado de prepararse y estudiar las escrituras y traer el mensaje y traer el estudio, pero la palabra de Dios nos hace responsables los unos a los otros de instruirnos los unos a los otros también. La palabra nos hace responsables a todos de ministrar la palabra entre los unos y los otros. La palabra de Dios nos hace responsables. Somos miembros de un solo cuerpo. Y si somos miembros de un solo cuerpo, todos los miembros deben de trabajar de tal forma que el cuerpo está saludable. ¿Sí? Si un miembro de nuestro cuerpo no funciona, ¿cómo va a estar nuestro cuerpo? Si nuestro corazón anda cascabeleando ahí, que ya como que ya no puede, ¿verdad? ¿Nuestro cuerpo va a funcionar correctamente? No, entonces tenemos que cuidar de ese corazón, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué parte del cuerpo somos nosotros y cuál debe ser nuestra función para que estas cosas se lleven a cabo y el cuerpo pueda funcionar como debe funcionar? Entonces cantamos, alabamos al Señor y esto nos recuerda quién es Él y lo que ha hecho. Estudiamos su palabra. ¿Y qué hace esto en nuestros corazones y mentes? ¿Qué hace esto cuando estudiamos su palabra y vemos en ella cosas que no hemos visto, que nunca habíamos visto, o entendemos cosas que no habíamos entendido? Nuestros ojos son abiertos, nuestra mente es iluminada. ¿Sí? Estudiamos su palabra y ¿qué hace esto en nuestros corazones y mentes? Nos recuerda de nuevo de la grandeza de Dios, nos recuerda de las enseñanzas que nos ha dado a través de los profetas y de los apóstoles y hasta de las personas que se portaron mal, como Saúl y como Absalón y como todos los reyes que hemos estudiado y como Judas en el Nuevo Testamento. Aprendemos algo de ellos. Aprendemos a no hacer lo que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces todo nos sirve de enseñanza. ¿Y qué más hace? Nos lava con el agua de su palabra. El Señor nos lava con el agua de su palabra y transforma nuestra manera de pensar y nos muestra su voluntad. ¿Sí? Todo, así como la ley les enseñaba a los judíos y así como los días de fiesta, todos estaban diseñados para recordarles algo acerca de Dios. La Pascua, la liberación, la fiesta de tabernáculos, su cuidado en el desierto, sí, el Pentecostés, su fidelidad al proveer para ellos, etc. Todas las fiestas tenían algo que les recordaba lo que Dios había hecho por ellos. Así nosotros también, de nuevo, al estudiar la palabra de Dios, nuestra mente es renovada, nuestro corazón es fortalecido. ¿Sí? Somos lavados con el agua de su palabra y somos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hacer las cosas y buscamos su voluntad. En Romanos 12, capítulo 2, versículos 2 y 3, noten lo que dice: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y luego noten lo que dice el versículo 3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, ¿saben qué? Por la gracia que me es dada, les aconsejo que no sean soberbios, no sean orgullosos. No crean que ya la saben todo, no crean que ya lo entendieron todo y que pueden, que no hay nada que arreglar todavía. No se llenen de orgullo porque ustedes ya son los ancianos o los instruidos o lo que sea. No crean que lo saben todo o que lo entienden todo, porque aún hay cosas que no saben y muchas cosas que no entienden. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que no entendemos. Y si nos dejamos llevar por nuestra propia mente y por nuestro propio corazón, nuestra mente y corazón nos pueden llevarnos a equivocarnos en lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? ¿Y otra cosa hacemos que nos recuerda lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Bueno, el domingo pasado tuvimos bautismos. Sí, el domingo pasado tuvimos bautismos y es necesario tener bautismos, ¿sí? De vez en cuando para recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros anteriormente y con nuestros hermanos que se están bautizando. Sí, porque el bautismo nos recuerda que figurativamente hemos muerto con Jesús, hemos sido sepultados con Él y también hemos resucitado con Él a una vida nueva. Sí, entonces damos la explicación del bautismo como lo hicimos el domingo pasado y la gente que está ahí la escucha, dice, oh, esto es lo que está pasando aquí. Sí, esto es lo que están haciendo. Estas personas que están bautizando están declarando, están dando testimonio de una manera visible de lo que Dios ya hizo en sus vidas. Sí, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, noten. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Entonces lo vemos
Lo experimentamos y decimos, oh, de esto es de lo que se trata. Y si hay niños chiquitos ahí que no lo entiendan, cuando llegamos a casa se los explicamos para que sepan qué es lo que estaba pasando. Sí, porque al entrar a las aguas bautismales, esto se convierte en una experiencia personal y real, y proclamamos a quienes están ahí de testigos, ¿sí?, que hemos decidido seguir a Cristo y que no vamos a dar marcha atrás. ¿Sí? Y luego, lo último que quiero mencionar es aquí hoy, la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Qué simboliza la Santa Cena? La muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo instituyó el Señor la Santa Cena? ¿Durante qué fiesta? Durante la Pascua. Entonces la Santa Cena es un símbolo de la Pascua que los judíos celebraban. Sí, con la Santa Cena estamos recordando lo mismo que los judíos celebraban con la Pascua. ¿Sí? Los judíos celebraban la Pascua, ¿y de qué se acordaban? De cómo el Señor los salvó de la tierra de Egipto. Amén. Nosotros celebramos la Santa Cena y somos recordados de que el Señor nos salvó por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Y entonces participamos del pan, que simboliza su cuerpo, que fue roto por nosotros. Participamos del jugo de uva, que simboliza su sangre, que fue derramada por nosotros. Y le damos gracias a Dios por lo que Él hizo. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 26, noten lo que dice ahí. 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Pablo escribe: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y luego, ¿qué dice? Hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí, para acordarse, para que se acuerden de lo que está por pasar, para que se acuerden lo que pasó durante esta Pascua, para que no se les olvide nunca, ¿sí? Y luego dice en el versículo 25, asimismo después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, ¿cómo? En mi memoria. De nuevo estamos recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y luego dice en el versículo 26, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces nosotros celebramos la Santa Cena para acordarnos que su cuerpo fue partido por nosotros, que su sangre fue derramada por nosotros. Pero también celebramos la Santa Cena para proclamar el futuro glorioso que tendremos con el Señor en el cielo cuando Él vuelva por su iglesia. ¿Verdad? Porque debemos de recordar todas estas cosas, y cuando terminamos de participar de la Santa Cena, esto es lo que debe de haber en nuestros corazones. ¿Sí? Él pagó por mí, permitió que su cuerpo fuera partido por mí. Él pagó por mí, con su propia sangre pagó por mí. Pero me prometió que un día iba a volver por mí y me iba a llevar al cielo en donde Él ahora se encuentra. ¿Sí? Entonces, mientras Él no venga, la vamos a seguir celebrando el primer domingo de cada mes. Y otra cosa, debemos de buscar tener a nuestros hijos ahí con nosotros cuando la celebremos. ¿Sí? Para explicarles por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para decirles qué es lo que simboliza. Que no es nada más una galletita y un jugo de uva, que lo es, pero lo que significa esto que estamos haciendo. Y explicarles, tomamos la oportunidad para explicarles. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 4, los versículos 16 al 18 dice: sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Todos estamos en Cristo? Ok, entonces si morimos en Cristo, ¿verdad? Entonces los que estemos muertos en Cristo, los que hayamos muerto en Cristo, vamos a resucitar primero, y luego nosotros, o los que no hayan muerto todavía, los que aún estén vivos cuando esto suceda, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Cómo? Juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Noten el versículo 18, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros. Debemos de decirnos, me acuerdo cuando el movimiento de Calvary Chapel apenas comenzó, ¿saben cómo se saludaban los que iban a la iglesia?
llegaban a la iglesia y lo primero que se decían el uno al otro era, Maranata, Maranata, Cristo viene, Maranata. Estaban completamente inmersos y convencidos de que el Señor iba a venir en cualquier momento. Ahora, ¿nosotros creemos eso también, que el Señor puede venir en cualquier momento? Entonces debemos decirnos, cuando nos encontremos el domingo en la mañana, Maranata. Ay, es que traigo unos problemas. No te agüites, Cristo viene pronto. Ay, es que ya no hay yo cómo pagar mi casa. No le hace, Cristo viene pronto y te vas a ir y no va a haber a quién le cobren. Se oye curioso, pero ¿saben qué? Puede pasar. Maranata, ¿verdad, hermano? Maranata, Cristo viene pronto. Ahora una pregunta rápida aquí. ¿Creen ustedes que el haber dejado de celebrar esta fiesta, que era una de los que era la que debía recordarles cómo Dios lo había liberado de la esclavitud en Egipto, y todo lo que Él había hecho por ellos en el camino a la tierra prometida? ¿Creen que el dejar de practicar lo que Dios les había dado para que practicaran dejó un vacío en su corazón y espíritu que dio cabida a que comenzaran a practicar todas las abominaciones que comenzaron a practicar? Yo creo que sí, ¿verdad? Dejaron de practicar la Pascua, no se les dijeron a sus hijos de lo que se trataba, sus hijos crecieron sin saber absolutamente nada de la Pascua, y así como fue fácil dejar de practicar la Pascua, dejaron de practicar las otras fiestas, y fueron dejándolo uno por uno en el camino, y hasta que 700 y tantos años, nada. 700 y tantos años, nada, ¿sí? Suele suceder, ¿no es cierto? Vemos a gente en la iglesia, está bien apasionada por el Señor, está sirviendo, etc. Y luego de repente deja de asistir. Y al dejar de asistir, deja de leer su Biblia. Y al dejar de leer su Biblia, deja de tener comunión con los santos. Y al dejar de tener comunión con los santos, deja de orar. Y al dejar de orar, y así sucesivamente. Y de repente pasan años y ni cuenta se dieron que ya están bien lejos del Señor. Conozco a un tal hombre, sí, que después de haber dejado la iglesia en su adolescencia, en sus 20 volvió al Señor, pero luego después de caminar con el Señor por unos cuantos años, no sé qué pasó, pero empezó a apartarse. Se cambió de ciudad y en la ciudad a la que fue no encontraba una iglesia que le gustara porque no era la iglesia de la que salió, y en la iglesia de la que salió hacían esto y hacían aquello y hacían lo otro. Y como no encontró iglesia donde ir, yo leo la Biblia en mi casa y yo hago en mi casa y etcétera, etcétera, ¿verdad? Antes del internet y todo eso. Y de repente como que se olvidó de Dios. Volvió al mundo y se aventó de cabeza en el pecado, y tardaron muchos años, se hizo mucho daño a sí mismo y a otras personas. ¿Por qué? Porque comenzó con un solo error de dejar de ir a la iglesia, de dejar de reunirse con aquellos que pensaban como él, que creían como él, que podían amonestarlo, que podían animarlo en sus tiempos difíciles. Entonces yo creo que sí, el dejar de celebrar esta fiesta abrió en ellos un vacío espiritual y en su corazón que tuvo que ser llenado con algo. ¿Y qué fue ese algo? Los ídolos, los sacrificios de sus hijos, el quemar incienso a otros dioses, ¿sí? El dejar que el templo del Señor se cayera sin prestarle atención, etc. Y su vida se volvió en un desastre. Ahora otra pregunta. Y esto no implica que alguien aquí esté pasando por esto, ni nada de eso, que es simplemente una pregunta que yo quiero hacer. Se la llevan para su casa, la contestan ustedes mismos, pero yo voy a dar una cita que creo que se dirige a esta situación. Pregunta. ¿Podría esto pasarnos a nosotros? ¿Podría esto pasarnos a nosotros? Si dejamos de practicar estas cosas que les he mencionado, que están diseñadas para recordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, para recordarnos de lo que Dios está haciendo entre nosotros, a través de nosotros, por nosotros, ¿sí? Y para ayudarnos a volver nuestra mirada hacia Él, ¿creen que nos podría pasar lo mismo que a ellos?
que nos empezáramos a apartar poco a poco del Señor, dejando de hacer esto, dejando de venir a la iglesia, dejando de leer la Biblia, dejando de escuchar música de adoración y alabanza, dejando de reunirnos con los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Creen que en un momento dado íbamos a alejarnos tanto de la iglesia y ni cuenta nos íbamos a dar que, hey, ya hace años que no voy? Y luego cuando sentimos como que el Espíritu Santo nos está diciendo, ve, decimos, no, porque luego todo el mundo va a andar ahí de metiche, que por qué no he venido, que por qué no estoy ahí, que bla, bla, bla. ¿A poco no es cierto que pasa eso? Todos lo hemos visto de alguna manera. Si todos lo hemos visto de alguna manera. Y yo creo que todas estas historias que hemos estado estudiando acerca de los reyes de Israel, los reyes de Judá y todo lo que han hecho, buenos y malos y todo eso, están diseñadas, como dice Pablo, para amonestarnos a nosotros, los que somos creyentes neotestamentarios, de que no vayamos a caer en los errores en los que ellos cayeron. ¿Sí? En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 19 al 25, y esto está haciendo ruidito, así es que voy a tratar de no moverme mucho, ¿ok? El capítulo 10 de Hebreos, en los versículos 19 al 25, dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Versículo 21, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, que es Jesucristo. Noten la exhortación, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, que es la palabra, el agua pura, ¿verdad? Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Se fijan ustedes? Es una exhortación creo muy buena en estos tiempos. Sí, porque lo hemos mencionado antes, pero desde la pandemia mucha gente se apartó de la iglesia y ya no ha vuelto a la iglesia. Y mucha gente por mucho menos que la pandemia se ha apartado de la iglesia y no ha vuelto a la iglesia. Y mucha gente se aparta una semana, vuelve 2 semanas, vuelve 3 semanas, y está yendo y viniendo, y a veces van y vienen y de repente ya no las vemos venir. Algunos porque ya no quieren venir a nuestra iglesia, gloria a Dios, mientras estén yendo a otra iglesia y estén aprendiendo y estén creciendo en el Señor, gloria a Dios. Pero otros dejaron de ir a la iglesia, punto, ninguna. ¿Sí? Y eso trae un gran peligro. De nuevo, el versículo 22 de Segunda de Reyes 23 dice, la Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá. Pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, Josías no solamente mandó que lo celebraran, él hizo algo para que la pudieran celebrar, para quitar cualquier excusa que hubieran podido presentar para no celebrarla. Él hizo cosas para facilitar que la hicieran. Si buscan en sus Biblias, y con esto vamos a terminar aquí esta noche, pero si buscan en sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, segundo libro de Crónicas en el capítulo 35, les voy a dar unos momentos para que lo encuentren. Están unas cuantas páginas a la derecha de su Biblia, de donde están en Segunda de Reyes 23. Segunda de Crónicas, capítulo 35, comenzando con el versículo 1, noten lo que dice. Y Josías celebró la Pascua del Señor en Jerusalén a los 14 días del mes primero, que fue como el Señor lo había mandado. Puso a los sacerdotes en sus respectivos oficios y los confirmó en el ministerio del templo del Señor. A los levitas que enseñaban a todos los israelitas y que estaban dedicados al Señor les dijo, ustedes no volverán a llevar sobre los hombros el arca santa. Pónganla en el templo que edificó Salomón, hijo de David, que él había mandado restaurar, Josías,
Rey de Israel. Y sirvan ahora al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Versículo 4 dice, prepárense a servir por turnos y según el orden de las familias de sus padres. Es como servían los sacerdotes en aquel tiempo, tal y como lo ordenaron el rey David y su hijo Salomón. Versículo 5, quédense en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de las familias de los levitas. Versículo 6, celebren la Pascua y después de que se hayan santificado, preparen a sus hermanos para que cumplan con la palabra que el Señor nos dio por medio de Moisés. En otras palabras, ustedes mismos celebren la Pascua para que sean limpios, para que estén dignos de dirigir al pueblo y luego enseñarles a ellos a practicar, a celebrar la Pascua. Versículo 7, léanlo conmigo. Y el rey Josías dio al pueblo ahí presente 30,000 ovejas, corderos y cabritos de sus propios rebaños y 3,000 bueyes, todo para la Pascua. ¿Se bien? Se encargó de poner todo, de darles todo lo necesario para que no tuvieran excusa. Para que no tuvieran excusa. Si ustedes siguen leyendo ahí en el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, van a ver que todos los príncipes de Israel hicieron lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando los líderes hacen su trabajo, el pueblo, la familia, etcétera, tienden a seguir el ejemplo que se les pone delante. ¿Sí? Como líderes, los que somos líderes, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, si hemos sido llamados a ser líderes, no por el pastor, sino por Dios, porque Dios es el que llama a liderar, no el pastor. ¿Sí? Si el pastor le invita a hacer algo, ¿sabe qué? Eso fue, el Señor le dijo que lo invitara a hacer eso, y entonces usted tiene que ir con el Señor y decir, Señor, me estás poniendo al frente de los demás, me estás poniendo de forma que me están viendo, me estás poniendo de forma que le estoy ayudando al pastor en esto, en lo otro. Me estás llamando a ser líder, si me estás llamando a ser líder, confírmalo y dame la habilidad para poder hacerlo. ¿Sí? Y el que es llamado a ser líder no se espera a que el pastor lo invite. El que es llamado a ser líder llega y dice, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces yo digo, ay, chiquitito, si supieras cómo te voy a poner a trabajar. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no se vayan a asustar, no se vayan a asustar. Pero así es, somos llamados por Dios y no tenemos que ser llamados por el pastor, somos llamados por Dios. ¿Sí? Y como líderes de nuevo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, si hemos sido llamados a ser líderes, ¿sí? Debemos poner el ejemplo. Esa es la señal de un líder, que pone el ejemplo. Y el que pone el ejemplo, o la que pone el ejemplo, es la que va enfrente del líder y los demás siguen. Pero tenemos que estar seguros que los que nos están liderando están haciendo lo que deben estar haciendo. Y por eso Josías fue buen rey. ¿Sí? No solamente por todas las reformas que implementó, no solamente por todos los cambios que hizo, sino que comenzaron con él y él se encargó de que todos se llevaran a cabo. ¿Sí? Y así debemos de ser nosotros. Y no debemos de dar cabida a que Satanás, a que las tentaciones, a que las pruebas vengan y nos saquen de nuestra, no quiero llamarla rutina, pero saquen de nuestra costumbre de servir al Señor, de caminar con el Señor, de amar al Señor y de poner por obra todas las cosas que el Señor nos ha dicho en su palabra. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias, oh Dios, por lo que hemos aprendido a través del reinado de Josías. Señor, sabemos que todavía queda cosas que aprender de él. Te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, oh Dios, a poder seguir ese ejemplo que él nos ha dejado, Señor. Padre Santo, sabemos que hay cosas en nuestra vida que debemos dejar para poder ponerte a ti primero, y hay cosas, Señor, que debemos de simplemente reconocer que quizás no son tu voluntad y que debemos esperar que tú nos muestres claramente, oh Dios, sin dejar lugar a duda de que estamos caminando en tu perfecta voluntad. Así es que, Padre Santo, nos ponemos en tus manos en esta noche. Te pedimos que nos des
oh Dios, nos llenes una vez más de tu Espíritu Santo y que por el poder de ese Espíritu, Señor, podamos seguir adelante, caminando contigo, sirviéndote a ti, Señor, recordando siempre todo lo que has hecho por nosotros y dando testimonio a quienes estén dispuestos a escuchar de todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Nos encomendamos a ti y lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.